Un cordial saludo, mi nombre es Alexander Rosado y estoy aquí con Tomás Jimmy Rosario. El Jimmy es de nickname. de nickname Mi Jimmy nombre oficial es Tomás Rosario Flores. a Rosales Flores. Qué Tomás bueno estar con H. contigo. Jimmy, ven aquí, Mm. aquí con el podcast, la historia detrás de la foto. Sí. Mucho, ¿verdad? Que estén con nosotros en este episodio. Ya estamos en el 18. Ajá. El 18, Jimmy. Mira qué interesante. Y esta es tradición periodística vegabajeña. Ajá. Oye, tú tienes eso en las venas, ¿verdad? No solamente lo de fotógrafo. No. Ahí vamos a ver unas cositas. Cuando yo fui fotógrafo, Ujú. cuando entré a la fotografía, yo hacía tiempo ya que estaba en los periódicos. Sí, ¿no? Y vamos a verlo ahí, que también es parte de tu historia de la familia. Sí, de la De- familia. de- Entonces Seguro. vemos que en esta serie hay unos ejemplos de los diferentes periódicos desde el 1873 hasta el 1959 y principalmente de Vega Baja. De Vega Baja, De sí. Vega Baja, Porque sí. ahí yo residía, sí. ¿No? Y soy hijo adoptivo de Vega Baja. Claro. Mira, Jimmy, tú, qué interesante, ¿verdad? Y qué puntual que pusiste en el disco a Johannes Gutenberg, que fue el que se inventó la imprenta. Ah, sí. Así que esto también es, ¿verdad? El que tiene acceso a ver el CD original completo, porque esto, ¿verdad? Hicimos una curaduría para esta presentación. Y quizás no estaba familiarizado, pues van a saber, mire, de dónde es que viene la imprenta y dónde salen los periódicos, Sí. ¿verdad? ¿Dónde se originó? Y entonces ahí tiene otra imagen, ¿verdad? De cómo funcionaba esa imprenta original. Y me llamó mucho la atención, Jimmy, porque tú has puesto aquí muchos datos, ¿verdad? Y mira, este slide que tú pusiste, la imprenta en Vega Baja, que llegó en el 1806. Ujú. Sí, en el mes de diciembre que se comienza a publicar la Gaceta de Puerto Rico. Y en el 1823 se convierte el Diario de Puerto Rico, lo que se mantiene hasta que Puerto Rico es ocupado por Estados Unidos. Así que nos estás poniendo ahí en contexto de la historia, ¿verdad? Sí, seguro, o sea, porque estuvo antes de la invasión. Antes de la invasión. Ujú. Ahí nos ponen, ¿verdad? Que quizás si usted ha tenido la oportunidad de ver otros episodios de este podcast, que le invitamos, ¿verdad? Para que vean, ahí, ¿verdad? Tenemos que pusiste que Manuel Fernández Juncos para el 1873 publica en Vega Baja La España, Ah, ¿verdad? sí. Y también en el 1889 aparece por primera vez la imprenta llamada Popular de los hijos Álvarez, propiedad de su padre, don Salomón Álvarez Dómenes, que ahí también pues hay una persona muy reconocida de Vega Sí, Baja, seguro. a Brígida Álvarez, ¿verdad? Escritora y periodista, así que para que los que quieran familiarizarse, ¿verdad? De la historia vegabajeña, aquí es vista por los periódicos. Ujú. Mira, ahí tenemos unos ejemplares, claro, para efectos, ¿verdad? De este video podcast, usted los va a ver un poquito, ¿verdad? A distancia, pero para que usted vea, ahí tiene dos ejemplos, vea cómo estaban diagramados, mire el área, ¿verdad? Los visuales, ¿verdad? Del encabezado, mire qué diferente, ¿verdad? De la Gaceta, de la Gaceta de Puerto Rico y dice la Gaceta del Gobierno de Puerto Rico. Así que para que ustedes puedan ver, ¿verdad? Qué interesante es esto y esa es parte de la riqueza que queremos compartir con ustedes. Jimmy, ahí nos comentas, ese es otro periódico, La Luz, Sí, La Luz es otro periódico. bien, que comenzó a publicarse en 1889, ¿verdad? Ah, De Salomón Álvarez Dómenes. Muy interesante, ¿verdad? Y quien lo administró fue el esposo de Brígida Álvarez, así que vemos, ¿verdad? Esa relación con la historia de Vega Baja y a la misma vez podemos ver cómo estas personas que crearon cultura, ¿verdad, Jimmy? sí, Estaban envueltas también en la divulgación, en la sí. publicación. Ahí tenemos, ¿verdad? Un ejemplar de ese periódico, ¿verdad? Y mira cómo dice arriba, Villa de la Vega, Puerto Pete Rico. Que periódico libre, pensador político, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Para que vamos a ver estas publicaciones de esta época. Y ahí podemos ver, ¿verdad? Una parte, ¿verdad? Ya más adelante, ¿verdad? De ese mismo periódico. Y otra imagen, miren aquí los anuncios, ¿verdad? Quizás para los que están familiarizados, Sí. positivas ventajas de la emulsión Scott. Y eso, ¿verdad? Eran estos jarabes que vendían. Y usted puede ver esto si lo compara, si usted se familiariza con las investigaciones en el tema de los periódicos, puede mirar
Estados Unidos y en otras ciudades para que usted compare la publicidad que se utilizaba en las épocas. Eso era famoso, Eso era famoso, ¿verdad, Jimmy? famoso a nivel mundial. Sí, qué interesante y podemos, ¿verdad? Qué bueno que podemos rescatar todavía, ¿verdad? Oye, qué Ese bien tipo. se ve eso ahí, ¿ah? Sí, qué bonito, ¿verdad? Se ve muy bien, Ahí sí. vemos los anuncios, ¿verdad? En Ujú. este periódico La Luz. Mira, y tenemos ahí, mira la portada. Ah, sí. El disco, ¿verdad? Que usamos de referencia para hacer este video podcast, usted puede encontrar más de 5 ejemplares que Sí, Jimmy yo tengo puso todo, completos. Eh, yo tengo todo eso. y aquí obviamente ¿verdad? Se hizo una reducción de la cantidad pero yo encontré muy interesante esta portada que inclusive en otro de los ediciones de renovación se hablaba de la misma portada, ¿verdad? Que la Ajá, portada delante. sí, Así que miren cómo era la estructura, miren aquí, ¿verdad? El encabezado, cómo se diagramó ese mensuario. Miren aquí la otra, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Cómo y un continúa. anuncio abajo, mire. Sí, exacto. Y ahí detalla, ¿no? Aquí tienen la parte editorial, Ajá. dice mensuario de cultura, los directores, ¿verdad? Los que mencionamos ahorita. Ah, Muy interesante. Miren ahí, ¿verdad? Otro escrito de Fermín Arraiza y vemos aquí la publicidad. Café Fénix, Café de París. Y ahí tenemos, mira, la Bombonera, Ferretería Marrero, hermano. Así que podemos ver y también habla eh, dónde se estará vendiendo, ¿verdad? El mensuario, ¿verdad? sí. Renovación. Ahí tenemos página deportiva. Miren qué interesante que para esa época, pues, este mensuario le dio la prominencia, ¿verdad? Al deporte. Sí. Qué, qué bueno, Jimmy, que pudiste, ¿verdad? Guardarlo. Mira, de Pedro Brul, la entrevista de hoy, haciendo el spotlight. Voces de aliento, tenemos ahí otra de los encabezados. Tenemos ahí también, mira, escritos y poesía. Y tenemos ahí una ilustración. Así que también vemos, ¿verdad? Y obviamente esa ilustración, quizá para la época, no sé si podía ser hasta escandalosa también, ¿verdad? Porque se ve la mujer, Era ¿verdad? de Con los espalda, hombros exacto expuestos. Así que es recostado importante, sobre una mesa. importante, ¿verdad? Esos detalles. Ahí tenemos, mira, de Manuel Joglar Cacho, Así, de un poema ahí, El poema. Marino. Y ahí tenemos, ¿verdad? Mira, cositas, 12 boberías, mira qué interesante esto, ¿verdad? La La parte bobería de Ajaiza. algo de jocoso, ¿verdad? Sí. Directorio profesional. Podemos ver aquí definitivamente cómo ya en el cierre prácticamente de la edición, estamos viendo, ¿verdad? Esta columna de Fermín Arraiza con ¿verdad? Unos elementos jocosos, el directorio profesional. Así que para que usted vea la estructura de estas publicaciones, ¿verdad? Aquí vemos, mira, ¿verdad? Otro anuncio. Mire aquí, notas sociales. Así que es bien importante cómo, ¿verdad? La estructura y lo que estaban comunicando, ¿verdad? De que tenía no solamente entrevistas, Y bien escrito, mira. escrito, Las líneas están hasta el final. sí, hay una definición bien interesante Sí, y cubría de todo, porque te hablaba de sí. actividades sociales, te hablaba de entrevistas, te hablaba para que te ríes. Así que tenía un poquito de todo. Excelente ejemplo, ¿verdad? Y mira ahí, ¿verdad? Las áreas, ¿verdad? Las publicaciones, las promociones, ¿verdad? Y los anuncios. Y ahí Sí. tenemos, ¿verdad? Félix del Curso Pride, que creo que más previamente nos indicaba que ahí se podía recorrer, ¿verdad? Este mensuario para Bombos Line, el baratillo. Así que vemos, ¿verdad? Diferentes comercios, ¿verdad? Y comunicaciones de la fecha. Sucesores de sobrino, ese tiene un anuncio prominente, ese está en el medio, ¿verdad, Jimmy? Era el mayor vejetería en Vega Baja. Así que él decía, no mires más nada, mira mi anuncio, No. teléfono 5, óigame, eso me da un detalle, Jimmy. Tenía teléfono, pero era el número 5 del Para que tú pueblo, veas. el número 5 del pueblo. Mira esos detalles que nos deja cuando miramos las cosas. Pero el apartado 169, así que ya Cogeo. habían 168 personas que habían cogido un apartado primero que él, Sí. pero él tenía el teléfono número 5 del pueblo. Y comercial, tipo comercial. Y, oh, hombre, qué interesante ese detalle, Jimmy. Mira ahí,
sucesión de F. Pintueles también, otro anuncio, y cogía la página completa. Qué interesante, ¿verdad? Esos son detallitos, ¿verdad? De la época que queremos reseñar. Este estaba calle Palmera en Ciales y tenía teléfono número 12. ¡Wow! Qué interesante El eso. 12 en Ciales. El 12 en Ciales. En Ciales. Claro, porque para ese tiempo se utilizaban los intercomunicadores, que te Sí. tenías que hablar con la operadora y le decías para dónde y cuál teléfono. Sí, ellos sacaban una pinza y la pasaban a otro lado. Pues qué interesante, de verdad, el mirar estas publicidades, Jimmy, porque nos relleva a esa época. O sea, es solamente ver lo que para hoy nosotros pensamos que es tan fácil coger el teléfono y marcar y automáticamente te conecta a diferentes partes del mundo. No era distinto, había que ir a A lo la mejor, oficina, que era en la calle José Julián Acosta, como 5 casas después de la fotografía. realmente cómo ha cambiado todo y lo Sí, interesante, sí. definitivamente. Tenemos aquí, Eco del aula. y dice que fue en el 39 se funda la Escuela Superior de Vega Baja. Así que es bien interesante que tenemos ejemplos de publicaciones de la escuela. Sí. Estamos, ¿verdad? Ujú. Qué interesante. Ah, y tenemos anclas. Ancla, sí, Y también. anclas 40, Ujú. su director Pedro Brul, los colaboradores Fermín y Manuel Arraiza. Oye, como que vemos el mismo grupo de personas, ¿verdad? Sí, Colaborando, ¿verdad? Y sí. este dice que solamente tuvo una edición. Qué interesante. Y yo tengo la copia. Sí, Sí. eso es bien interesante. Mira, aquí tenemos un pequeño, ¿verdad? Extracto dedicada a estampas de Vega Baja, publicada, ¿verdad? En mayo del 40. Otro también que hubo, Acción Socialista. Acción socialista, sí. Ese ya era política. Sí, periódico defensor de los intereses del pueblo. Y director Edgardo Padrón Martínez. Tenemos, mira aquí, Jimmy, tenemos un ejemplo, ¿verdad? De ese periódico Acción Socialista. Miren la forma, ¿verdad? De la estructura que tiene, ¿verdad? De la parte, ¿verdad? El encabezado, esa nota editorial comenzando y luego, ¿verdad? La diagramación. Y ahí continuamos, ¿verdad? Para que vean la forma que estuvo redactado. Jimmy, ahora viene un grupo de imágenes que me llamó mucho la atención. Así que aquí tenemos esa sección con apoyo, ¿verdad? Que recibiste, ¿verdad? Que te pudieron facilitar el señor Wilhelm Hernández y de la Universidad de Puerto Rico esta selección de El Guarico, que me llamó mucho la atención este periódico, Jimmy, porque salió del campamento tortuguero, Ah, sí. que ya estamos en la época que está Estados Unidos, ya Que ya está el campamento hecho, sí. está el campamento hecho y yo entiendo Y que reclutando gente. pero bien interesante, Jimmy, ¿verdad? Que cómo utilizaron, ¿verdad? Esas portadas. Aquí tenemos este ejemplo, ¿verdad? Sí. De forma jocosa y también, ¿verdad? A veces es de forma de ironía, ¿verdad? Muy interesante. Como estábamos hablando ahorita, Jimmy, vimos un ejemplo de publicaciones de deporte, pero aquí, mira qué interesante, Tortuguero campeón del voleibol de torneo militar del 43. Ajá, Así que, ¿verdad? Para los historiadores del deporte, ajá. para esos jóvenes de hoy en día que Sí, están envueltos con el voleibol. En sí. este caso vemos, ¿verdad? Ese grupo, ¿verdad? De varones Ujú. del equipo de voleibol del campamento. Y qué interesante, hay otra foto, si no me... Creo que había otra foto más de Tortuguero campeón. Tortuguero campeón Ajá. en el Valley Hall. Qué interesante, ¿verdad? Ese es un recorte, ¿verdad? De este mismo periódico. Mira otra portada. Esas portadas eran como para crear, tensión, ¿verdad? Imaginación, ¿verdad? Imaginación, porque estamos en una época, ¿verdad? Happy New Year. Sí, y un poquito, ¿verdad? Sugestiva para la Sí. época, ¿verdad? Con el concepto de las pin-up, pero Mm. esto era, tenemos que ver en Estados Unidos también que eran también otros ejemplos de las bases militares y lo que la publicación que salía en la época de la guerra, ¿verdad? Sí. Porque también era para animar a los soldados, Sí. porque la guerra fue algo fuerte. Sí. Fue algo fuerte. Aquí era para reclutar también, como tú bien dijiste. Se utilizaba esto. Así que muy interesante, Jimmy. Mira ese detalle que tú incluiste, que hubo un grupo de soldados dominicanos que los entrenaron en Vega Baja.
Ujú. Eso es importante, Jimmy, ¿verdad? Porque hoy en día quizás la información fluye más, Ujú. pero en esa época que hubiera esa data, ¿verdad? Que la pudieras haber conseguido, bien importante. Mira ahí imágenes de cómo fue el campamento en esa época, ¿verdad? Ujú. La entrada, el rótulo de la entrada, mira esto, ¿verdad? Eh, asemeja a una capilla, muy interesante, Jimmy. Y otro, ¿verdad? Claro, de cómo se llegaba al campamento, como tú bien dijiste, esto es importante para reclutar. A ver, yo sabía que había otras fotos de, ¿verdad? De deporte, en este caso es de baloncesto, ahorita del equipo de voleibol, Y ese de baloncesto. y ese de baloncesto, Jimmy. Ujú. Y qué interesante, ¿verdad? Ay, Ujú. mira ahí en acción, en el, en el 1943, en campeones insulares. Qué interesante. Mira, hay otra imagen del equipo de varones de baloncesto. Y ahí, eh, ¿verdad? También con soldados en su entrenamiento militar. Muy, muy interesante, ¿verdad? La compilación. Y mira ahí, para que, ¿verdad? Los que están siguiendo, ¿verdad? Este tema de los deportes, miren la fanaticada viendo el juego. Ajá. Miren las personas, ¿verdad? Entiendo que tiene que haber sido con un formato de una grada. Sí, que Que mucha muchas, gente, que ¿verdad? muchas personas hay ahí. Sí. Y otros, mira, sentados en el piso, casi arrodillados al frente, a nivel de la cancha. Ujú. Y ahí tenemos, ¿verdad? Una imagen, ahorita estaba como parte de la composición, ahora está un poquito más centrada, ¿verdad? Con la copa, ¿verdad? Ujú. Ese identificador de ganar, ¿verdad? Ahí tenemos otra imagen, ¿verdad? De este periódico de gran fiesta de los suboficiales, ¿verdad? Y vemos ahí, ¿verdad? Como una actividad más formal. Podemos ver aquí también una actividad que hubo con artistas famosos y era, ¿verdad? Ver bastante similar a lo que estaba ocurriendo fuera en otras bases militares que artistas iban y entretenían a los soldados, ¿verdad? Sí, Y entonces aquí tenemos ya otra publicación, Jimmy. esa es de Justicia. política. Hay El jefe era Jaime Soto. Soto, sí, mensual dedicado a la defensa de los intereses del pueblo y del Partido Popular Democrático. Y se publicó 45 y 46. Ah, Y ahí tenemos, ¿verdad? Unos ejemplos. un ejemplo, sí. Sí, sí, muy interesante, Jimmy. Ahí podemos ver eh, y ahí entiendo que el primer ejemplo está ahí, era de tu papá, ¿verdad? Sí, Esteban. tengo Rosario. Sí, sí, lo tenemos aquí, que esa publicación, que quizás es de Esteban Rosario, para que usted vea, detalle importante. Ajá. Y ahí vemos la diagramación, ¿verdad? De este periódico. Y vemos, ¿verdad? Ya estamos, recuerden, 45 y 46, ¿verdad? La forma de diagramación, pero la letra bastante diferente, ¿verdad? Una estructura de una mejor calidad. Y ahí vemos, ¿verdad? Igual que los otros anuncios en la parte inferior. Otra portada de justicia, de verdad. De igual manera, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Esos detalles, esa calidad de la estructura, bastante similar al que le mostramos previamente, ¿verdad? Muy interesante. Y los anuncios, Rafael Cano, muy interesante, Jimmy. Y ahí tenemos esa nota, que era importante, que tu papá, Ah, sí. que también hay otros artículos, y tú lo pusiste aquí, que fueron en el Imparcial, ¿verdad? Así Sí. claro, y que él pues obviamente se enfocaba en los datos históricos de Vega Baja, ¿verdad? Aquí tenemos, Jimmy, Cerro Gordo Playa derrota al equipo Barrio Chino Stars de Vega Baja, se lo hizo tu papá, Esteban Rosario Cordero. Ah, sí. Mira qué interesante. Ahí tenemos otro, ¿verdad? Fue entregado trozo de carretera entre los pueblos de Vega Baja y Vega Alta. Aquí tenemos otro, establecen en Vega Baja un servicio permanente de beneficencia pública. ¿Ves cómo va evolucionando, verdad? Sí. La gestión El gobierno del municipal, sí. gobierno municipal. Ujú. Otro recorte, ¿verdad? Sea un poquito más distante, pero como les comentamos que en el disco se puede, ¿verdad? Ver con más claridad. Ahí tenemos, ¿verdad? Míralo él ahí, Ahí, exacto, la bola de Esteban Rosario, sí. acta Vega Baja del 50, con fines culturales y recreativos. Ujú. Aquí tenemos un ejemplo de actas, un dilema universal. Todavía tenemos dilemas universales, Jimmy, esos encabezados, ¿ah? De la época, ¿verdad? ¿Cómo combatiremos el comunismo? Todavía sigue siendo un problema.
para hoy en día, porque ese tema está Ujú. todavía en la palestra, ¿verdad? Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? De esta publicación y vemos la estructura también de la época. Y miren ahí los patrocinadores: Farmacia Nater, Mueblería Rivera Vega, Pejetería Borrero. Muy interesante, Jimmy. Otra portada de actas, ¿verdad? Definitivo, nueva industria en Vega Baja. Se emplearán 150. Y tú pusiste varios ejemplos, porque bajo actas habían varios ejemplos, Jimmy. Y otros continuaban con la noticia. Y ya es efectivo y fue bien interesante, pero para efectos de esta curaduría sacamos una pequeña selección, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver y compartirlo con ustedes. Olimpo, ya en el 51, periódico de carácter cultural del Círculo de Renacimiento Cultural de Vega Baja, ¿verdad? Así que vemos cómo otras publicaciones también llevaron el tema cultural. Y tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? De esta revista literaria, muy interesante, Jimmy, Goethe y la poesía. Ahí que cómo estaba, ¿verdad? Ujú. Esos detalles en esa época. Luz de la Vega, director Agustín Álvarez. Oye, eran los mismas personas. Rodríguez. Y tenemos, ¿verdad? Los mismos apellidos, las mismas Sí. personas, ¿verdad? Mm. Buscando. Y mira ahí la portada de Luz de la Vega, Luz de la Vega, sí. de Luz de la Vega. Boletín profesional de la escuela intermedia. Aquí podemos ver la portada del boletín, obviamente más sencilla, pero muy interesante. El suceso de Vega Baja. También Agustín Álvarez, lema defensor de la justicia, publicación mensual. Una portada aquí del suceso también, ¿verdad? Sí, el suceso era otro, Sí, otro que se periódico. magnífico de Tremendo, porque este es video podcast. periodismo que Sí, nadie se ocupa de buscar tanta información. no, y que no es solamente, Jimmy, tú ahí has hilvanado la historia de ahí sacas datos para las personas ilustres, ahí sacas datos de la cultura de la época, la realidad social, cómo la Sí. gente vivía. Mira, pudimos hasta extraer la forma de comunicarse, que el teléfono era el número 5. 5. Eso es, qué detallazos, Jimmy, Sí. pues, Y yo llamaba al imparcial a través de ese teléfono. Wow, qué impresionante. Así que, Jimmy, excelente, excelente. Gracias por compartir esto con nosotros. Gracias, gracias. Le invitamos que estén con nosotros en el podcast La Historia Detrás de la Foto. Hasta la próxima.